Vamos a ver ahora cómo se escucha el pastor. Adelante, pastor, vamos a ver. ¿Estamos por aquí? Ahora sí. Bueno, sí. Ahora sí. Ahorita era como algo raro. Se escuchaba como Robocop, algo así. Mira, Pastor Samidei, y yo te comenté y te dije, fíjate, yo me escucho bien, y yo digo, pues claro que me tengo que escuchar bien porque yo estoy hablando, el problema es la computadora. Yo no te dije nada, yo no te dije nada, pues bueno, Es más, si yo me escuchaba mal, el problema entonces no era técnico, el problema era vocal. Nada, hay alegría, hay gozo, porque me encantó la manera y forma en que expresaste tu cierre de capítulo dirigiendo el área de los caballeros de la Iglesia de Dios aquí en Puerto Rico durante los pasados 6 años. Se termina con gozo, se termina con alegría, se termina con la satisfacción del trabajo realizado. Y esa frase que utiliza, y eso que quería mencionar, porque la experiencia de servir, del trabajo hecho, pero también con amigos en la carretera. Siempre en el liderazgo, en nuestro servicio, habrá gente que puede pensar diferente, tener otras opiniones, pero no tenemos por qué estar en las fronteras polarizadas de la enemistad, del enojo, del no, de que no nos veamos ni nos miremos. Ese no es el cuerpo de Cristo. Aquí yo soy el director y se hace lo que yo diga y punto. Y si no quieres hablarme, no me hable y ve. No. Esa actitud no puede estar, porque al fin y al cabo acá somos siervos y siervas del Señor. Así es. No somos estrellas, somos siervos y siervas. A mí me gusta lo que Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago es una carta que invita mucho a la reflexión de la conducta cristiana, de comportamiento, no una carta doctrinal, es más una carta de vida cristiana. Yo he estado compartiendo con la iglesia y el capítulo 1, versículo 1 me fascina, porque Santiago, cuando se presenta, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y eso tiene un peso que va consono con lo que acabas de expresar, Sammy, de cómo nosotros nos percibimos en las posiciones de liderazgo, cómo nosotros entendemos el rol que tenemos. Se adjudica que esa carta, y de eso saben quizás los hermanos que nos puedan estar sintonizando, la escribió ese medio hermano de Jesús, que después se convirtió en un líder prominente de la iglesia en Jerusalén. El texto bíblico nos habla del Santiago que fue consultado por Pablo cuando estaba en Jerusalén y que tuvo la capacidad de tomar decisiones muy trascendentales para lo que era la fe cristiana naciente de la iglesia primitiva. Pero sin embargo, cuando él comienza la carta, que quiere mandar su mensaje práctico del evangelio a la gente que le sigue, que quiere dar consejos de cajetera, como dice uno, de cómo vivir esta vida de fe en la senda, se presenta simple y llanamente como siervo de Dios y de Jesucristo. Y alguien por ahí puede decir, bueno, pastor, porque todas las cartas de alguna manera comienzan, las cartas paulinas, con el famoso gracia y paz, pero lo que hace significativo a Santiago es que cuando tú buscas la palabra siervo, en esa experiencia de la definición, sin querer dar aquí una clase de griego, porque no soy profesor de griego, pero lo interesante es que cuando uno busca la palabra original que utiliza Santiago es doulos. Y esa palabra en Santiago, doulos, Pastor Samidei, se utiliza ahí en Santiago, se utiliza en Judas, pero no necesariamente lo utilizan otros escritores, utilizan quizás otras palabras para describir lo que es el servicio. Pero Santiago intencionalmente dice doulos, que es sinónimo de esclavo. Y entonces eso es fascinante, porque le da un peso mayor a un versículo, y le da un peso mayor a la introducción de una carta, y le da un peso mayor al perfil del líder que está escribiendo, a la persona que está redactando, que está mandando el mensaje, que luego fuese leído por todos los cristianos en la diáspora. Nos está diciendo que en quien está detrás de estas palabras se considera un esclavo de Cristo. Y yo sé que este mensaje es altisonante, y ahora digo yo, es un desafío, porque hoy en día se habla mucho de libertad, de derechos, del sentir. La gente de las iglesias habla mucho de privilegios, y dentro y fuera de la iglesia, en la sociedad misma se habla de los privilegios, de las demandas, de cómo yo me siento, de que a mí se me tiene que escuchar, de que se tiene que hacer como yo diga, porque es lo que yo quiero, porque estoy al frente. Y sin embargo, el modelo bíblico que me da Santiago particularmente, aquellos que estamos en el liderato, somos esclavos de Cristo. No de una institución, de Cristo, que fue el que nos llamó. Y ese esclavo responde a un amo. Y cuando ese siervo y esa sierva han entendido eso, yo creo que, mira, algo fascinante ocurre. Yo creo que un siervo y una sierva que vive en ese sentido de esclavitud
liberadora. Mira qué paradoja, porque fuimos libertados de las tinieblas del gobierno antiguo para ahora estar bajo el gobierno de Cristo. Así que fuimos traspuestos de un yugo a otro. Jesús dijo, tomad mi yugo y ligera es mi carga. Así que estamos bajo el gobierno de Cristo en nuestras vidas y se está perfeccionando su obra en nosotros, aún en el mismo liderazgo. Está Dios quitando esas áreas puntiagudas nuestras del carácter, formándonos y ayudándonos a crecer, siendo instrumentos por gracia. Me gusta esa frase que utiliza mucho Sammy Day, que por la gracia de Dios nos permite liderar y nos permite guiar a otros. Cuando nosotros nos vemos así como esos siervos en el proceso de ir creciendo de la mano de nuestro Señor, que es nuestro ejemplo máximo, somos siervos que hemos aprendido a trascender la imagen. Y ya la adulación o los elogios o los aplausos no nos confunden o no nos embriagan, pero tampoco el rechazo de otros nos consume. Me parece poderoso lo que estás presentando, pastor, y perdona que te interrumpa, porque lo que estás presentando es genial. Y me agrada tanto que me hace pensar en cuando Moisés se muere y le dicen a Josué, que fui parte ¿verdad? De mi exposición en el día de ayer, y el sábado, lo tengo claro en mi cabeza. Y una de las cosas que yo decía en el sermón es que cuando se murió Moisés, le dicen a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Fíjate que el creador, el que llamó a Moisés, no le dio detalles, ni alabó, ni exaltó, ni le dijo Moisés era un tremendo tipo, era una tremenda cosa, le sacó el resumen, le dijo aquello, le dijo lo otro. Sí. Y después para decirle, mira, se murió este tremendo hombre con toda esta lista de resúmenes extraordinarias, se murió, ahora te toca a ti. No. Le dijo, mi siervo Moisés se murió. Eso es todo lo que tú tienes que saber, que era mi siervo. Lo que hizo, eso no tiene que ver absolutamente nada. Eso no hay que mencionarlo. Cuando estamos nosotros en una era y estamos en un tiempo donde el título, la hoja y el resumen es tan importante. Tú sabes, de momento yo veo en el texto bíblico que eso no es importante. Santiago pudo haber comenzado su... Siervo de Dios, anda, acabó. Y Santiago pudo haber comenzado diciendo, Santiago, medio hermano de Jesús. Oye, tenía el derecho de decirlo. Totalmente de acuerdo. Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, y tenía el derecho de decirlo porque el líder fue y en un momento crucial con respecto a la integración o no de los gentiles y del proceso obviamente de cómo entender esta nueva comunidad emergente de los judíos cristianos. Así que Santiago es interesante lo que acabas de mencionar y me parece que estamos hilvanados y gloria a Dios por eso. Porque cuando Santiago dice siervo, dicen algunos escritores que él se coloca en la misma línea sucesoria de Moisés, de Josué, de Caleb, de estos líderes y personajes del Antiguo Testamento, donde en hebreo la palabra siervo que los describía a ellos en el texto bíblico, en el texto del Antiguo Testamento, era precisamente de ese desprendimiento, de esa entrega, de esa sumisión, de esa rendición. Así que Santiago utiliza intencionalmente eso para decir, mire, yo vengo de la misma línea de Moisés, de la misma línea de Abraham, de Josué y de Caleb. Yo soy un siervo del que me llamó. ¡Qué poderoso! Es eso en tiempos donde se glorifica tanto la imagen y donde a alguna gente les embriaga la adulación y a otros les confunde el rechazo. Porque el liderato siempre nos movemos entre la adulación y el rechazo. Y requiere que uno esté en esa conciencia del rol que tenemos, del que nos llamó, de la tarea nuestra, para poder salir de nuestras áreas de liderazgo con gozo, con alegría, poder mirar a la gente de frente y decirle, tú eres mi hermano y mi hermana, y nos encontramos en algún centro comercial, en algún área, y no hay ningún problema, aunque alguna reunión haya sido intensa en algún punto debatible, simplemente estamos tratando de dar lo mejor para el Señor, porque todos somos siervos y siervas de Él. Eso es para mí crucial, y creo que Santiago, en este mes de abril, después de Semana Santa, nos está invitando a tener conciencia de ese rol de esclavo. El esclavo tenía obediencia, humildad, lealtad absoluta. No hablaba tanto de privilegios, sino de responsabilidades. Y me preocupa hoy en día que a veces en la iglesia la gente está pidiendo mucho al Señor privilegio. Dame, y me tiene que dar. Y algunos de los discursos que en ocasiones se dan desde el púlpito
Son discursos donde la gente casi se coloca a la par con Dios a decirle, tú me tienes que dar y me tienes que responder. Ven acá, yo creo que Santiago nos dice, ¿y qué es eso de que te tiene que dar si tú eres un esclavo? Tú respondes a él y tú vives para él y tú tienes que consultarle al amo. ¿Sí? Sí, ¿qué es lo que él quiere hacer? No, el amo no tiene que venir donde ti y decir, ¿qué tú quieres? ¿Un carro? ¿Qué tú quieres? ¿Ropa nueva? No, creo que hemos de alguna manera caricaturizado a Dios. Perdone, ¿verdad? Sé que estoy hilando fino con esto, pero estamos haciendo de Dios una caricatura cuando lo tratamos como si fuera un par nuestro y no como el amo nuestro, y de que nosotros somos esclavos para la gloria de él y que es una esclavitud liberadora. Mire, yo sé que es paradójico, pero estar sometido a Cristo es la verdadera libertad. Mira, pastor, y es interesante porque esto que tú estás trayendo es tan poderoso. Y cuando la gente leyó en algún momento dado, hubo una lectura bíblica que se malinterpretó. Cuando Jesús le dice a los discípulos, ya yo no los llamaré más siervos, ahora los llamaré mis amigos. Vamos. Y muchas personas malinterpretaron y han malinterpretado y han sacado fuera de contexto esta expresión. Porque cuando Jesús le está diciendo esto a los discípulos, se los está presentando desde una perspectiva donde el siervo no conoce lo que hace su señor. Pero ahora ustedes van a ser mis amigos porque yo quiero que ustedes sepan que yo, que soy el amo, yo quiero que ustedes tengan conocimiento de lo que yo hago. Así que esa amistad que Jesús está presentando es una amistad de yo conocer lo que él hace, pero él sigue siendo el Señor y yo soy el esclavo. Yes. Él sigue siendo el Señor. En ningún sitio se aparece allí que yo voy a tutear a Jesús, a mi Señor, o que yo lo voy a tratar como un par. No, en ningún sitio. Lo sacaron de contexto. Él sigue siendo el Señor. Y el Señor compartirá su conocimiento conmigo. Pero él sigue siendo mi amo y yo sigo estando sujeto a su voluntad, pastor. Y esto es un desafío porque todo en la cultura alrededor, en el Caribe, en América Latina y en el norte, está dirigiendo al egocentrismo. Así es. A colocar al hombre en esa visión de centro y eje de la vida y que todo gira en torno a nosotros, como si fuéramos algún tipo de mini dioses, ¿verdad? Dios, un semidios. Un semidios. Y entonces, de alguna manera, el texto nos está recordando, mira, los que fuimos llamados somos siervos del Señor y trascendemos la imagen. Y cuando necesitamos ayuda, buscamos ayuda. Y cuando estamos en este caminaje y peregrinaje, necesitamos a otros y a otras que nos ayuden y nos enriquezcan con sus recursos para juntos construir la tarea que tenemos por delante. Y también está en el elemento de la mayordomía. Nosotros somos administradores, pero el dueño de la obra es el Señor. Uno dice mucho eso, pero a veces se nos puede olvidar. Por ahí creo que escribió la misionera Cedeño, una pastora, si no me equivoco, que decía que muchos salen abusando del poder. Y se nos olvida que como siervos, es que en ocasiones hay un descuido de entender el rol por falta de salud emocional, por falta de conocimiento bíblico, a veces por terquedad, de entender de que no somos dueños de la obra, somos administradores. Entonces, el que es siervo entiende ese rol que Dios le ha puesto, si es un pastor o pastora, como guía espiritual de la iglesia, pero no es el dueño de la iglesia. Yo creo que de esto habló mucho mejor el obispo Tilio Román, así que no voy a meterme ahí en esas líneas. Usted lo que tiene que buscar hacia atrás la charla que él dio acerca de lo que es un líder que no es dueño, ¿verdad? Mi intención es simplemente puntualizar a aquellos hermanos y hermanas que estén aspirando al ministerio, que nos puedan estar escuchando, que digan, fíjense, me gusta lo que veo en Tanto Hablemos, la manera en que se está trabajando y siento que me capacita para el ministerio. Pues déjame darte una idea práctica. Sé un buen mayordomo. Si eres un siervo o sierva, entiende que lo que Dios pone en tus manos, tú no eres dueño, eres administrador. Y eso incluye no solamente del área ministerial en la iglesia, sino también de tus propias finanzas. A veces tenemos gente que quiere ser ministros y no diezman, ni ofrendan. Uy. Son gente que quieren ser líderes, pero no respaldan la obra en la iglesia donde perseveran con sus ofrendas. Entonces, ¿cómo tú quieres pastorear
y cómo tú quieres ser líder si tú no respaldas económicamente la misión de Dios en la iglesia donde estás ubicado. Es una total contradicción el yo querer ser un líder de un rebaño, pero cuando soy oveja no respaldo el funcionamiento administrativo del lugar donde estoy perseverando. Eso es completamente desacertado. Así, si usted ha entendido que usted es un siervo, no solamente si estás en la posición de poder, eres alguien que administra, pero también si aspiras al liderazgo, procura ser un buen administrador de los recursos que tiene para la gloria del Señor. Me parece que esta mañana son de esas mañanas intensas todos los lunes. Si usted quiere sentarse a escuchar una presentación de desafíos pastorales y que ciertamente nos colocan en una posición de reflexión, usted tiene que escuchar los lunes al pastor Abner. No hay duda de esa realidad. Tú sabes, tenemos que mirarnos todos por dentro. Si Dios está llamando a alguno de las personas que están allí conectadas, Dios te está llamando, ya tú sabes que tiene que ser, ¿verdad? En esta línea de poder santificar todo hasta el bolsillo. Es interesante, pastor, es interesante porque estamos hablando de esto del siervo y cómo nosotros podemos, ¿verdad? Expresar nuestra experiencia y tener claro, ¿verdad? Nuestro rol como siervo, pero también ese siervo hoy en día, que es estamos en una era la era de los títulos, como de alguna forma cada persona que no tenga este concepto claro de siervo puede caer entonces en la trampa de poder sentir orgullo por el título que pudiera poseer. O sea, hoy en día el tiempo que nos ha tocado vivir, que no es nuevo, esto siempre ha pasado de generación en generación, pero para nosotros en estos procesos y en este tiempo histórico, el PhD me sienta y me hace sentir que tengo el estatus. El DIMIN pudiera provocar que yo tenga esa y diga, wow, qué tremendo estatus. O el título del profeta, cuando nos invita al profeta Abner, invita al profeta fulano, invita al profeta a otro. Porque oye, pastor, me encanta hablar contigo porque metes ahí candela cuando estamos hablando y me... Pastor, hay que hablar. Se tenía que decir y se dijo. No, claro. Hoy en día la gente no le gusta decir esclavo de Cristo. Mire, no. Si te voy a invitar, a mí, mi esposa es testigo y lo sabe. La gente me pregunta, envíame tu resumen, envíame aquello. Y yo lo que le envío es, cuando me preséntame como esclavo de Cristo. Mira, la realidad... otra cosa, no me interesa otra cosa. O sea, cuando no está claro con eso, pastor, perdona que te interrumpa, cuando uno no está claro con la identidad en Cristo, eso es, ¿cuál es nuestro verdadero título en Cristo? Lo otro, lo que hace es que me ensanche el corazón. Y me parece que cuando el corazón se va inflando con las cosas que de alguna manera yo voy teniendo, me voy alejando de la realidad espiritual del texto bíblico, y cuando vengo a ver, estoy fuera de proporción, y entonces yo me creo que soy un semidios, pastor. Y en ocasiones, no digo que sea con intención que se haya hecho, a veces se hace con la intención de afirmar los logros que las personas tienen y de alguna manera puntualizar que la persona en la vida ha tenido unos desarrollos y ha logrado ciertas cosas muy significativas. Pero hay un peligro cuando en ocasiones en la iglesia, desde el púlpito o en nuestras reuniones de iglesia, siempre estamos aludiendo a aquí está el doctor tal, aquí está el psicólogo tal, conmigo se congrega fulano de tal, que dirige tal cosa en el gobierno o tal cosa en el país o tal cosa. Mire, en la iglesia ni el título de secular debe ser una prioridad mencionarlo en el templo o para de alguna manera dignificar la iglesia. Es como si quisiéramos darle importancia a la iglesia a la luz de los títulos de la gente que se sienta en nuestras bancas. Ahí está. Y la iglesia no se dignifica porque tenga jueces, doctores y médicos, y creemos que deben haber jueces y doctores y médicos cristianos. No se equivoquen, no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es, no se dignifica, no se valoriza más la iglesia porque un hermano ostenta un título y yo como pastor del frente digo, aquí tengo a estos doctores sentados aquí. No, lo que hace grande a la iglesia es que allí estamos todos lavados por la sangre de Cristo
y nos rescató Cristo y nos puso todos los pies de la cruz y servimos al mismo Señor, sea de la barriada o sea de la loza, como decimos en el Caribe, sea que tenga un cuarto grado o sea que alcanzó 2, 3 títulos doctorales. Gloria a Dios y aspiramos que nuestros jóvenes estudien y la gente estudie, pero la iglesia no se dignifica y valoriza por los títulos de la gente que se sienta en nuestras bancas. Me parece que esta mañana se están poniendo los puntos claros y es importante. Y tanto el pastor Abner como este servidor, si lo estamos hablando, es porque lo ponemos en práctica. Ah, sí, sí. Disparando para allá porque disparamos y decimos y no. Es que lo estamos diciendo porque lo estamos realizando, porque lo hacemos. Y voy a decir esto y lo digo con humildad. Pero ayer, el sábado, en el sermón, yo tuve una oportunidad magnífica en el sermón de sacar mi resumen y decir todas las cosas que hicimos en 6 años. Ni una dije. Ni una. Porque eso no es importante y no le interesa a nadie. Porque al final del día, a quien debe apuntar los dedos no es a mí o a mi trabajo, es a la gracia y al favor de Dios con nosotros. Eso es amén. Y que el trabajo está hecho. Porque fíjate, yo tengo que dar fe que no pertenezco a la iglesia de Dios. Y cuando uno habla del pastor Sammy Day con compañeros de la iglesia de Dios y otras iglesias hermanas donde Dios te ha permitido moverte, porque de eso los hermanos que nos están viendo sepan que el pastor Sammy Day se mueve entre pentecostales, reformados y todas esas áreas que ayer estuvimos discutiendo, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Por la madurez ministerial. Las obras, la tarea, el testimonio está ahí. Y cuando uno está haciendo las cosas con la motivación correcta, el testimonio, el legado está ahí. Gloria a Dios cuando a uno lo puede reconocer y decir, mira, que hermano, gracias, y públicamente. Pero si no lo hacen, uno tiene la conciencia clara de que, Señor, se hizo el trabajo que tú nos mandaste a hacer. Pasamos la posta, porque al fin y al cabo, siervo de Dios y de Cristo somos. Inútiles. Y al final del día, siervos inútiles. Mira, y nuestro mira cómo lo dicen, de haberlo acabado todo. Exacto. Siervos, no siervos nada más, siervos inútiles. Porque hicimos lo que se nos mandó hacer. Hace unos sábados atrás estuve en una actividad donde escuché a este hermano, gran predicador y capellán distinguido, Rafael Antonio Rodríguez. Ese hombre mi profesor. Es un príncipe del púlpito, le digo yo. Mi profesor. Y él decía que él llevaba, de acuerdo a la edad que él mencionó que tenía, que él decía que llevaba todos esos años intentando ser un siervo inútil y parece ser que ya estaba llegando. Y yo me reía porque yo estaba en la silla y decía, ese hombre ha predicado, es capellán, fue capellán en la policía de Puerto Rico, una persona que ha logrado, ¿verdad?, a ojo humano tantas cosas, y se paró y dijo, siervo inútil soy y he intentado hacerlo todos estos años y parece que me estoy ya acercando y llegando a ese punto. Lo último que quiero mencionar es que ese siervo y ese esclavo, mira, nuestro modelo es Jesús. Y en Juan 13 Jesús tomó la toalla y lavó los pies de los discípulos y conocemos la historia. Pedro no se quiso dejar lavar los pies y después al final Jesús le dijo, mira, si no hacemos esto no tienes parte conmigo en mi reino, y le dice a los discípulos que lo hagan después con otra gente. Quiero puntualizar 2 cositas más, Sammy Day, para no abusar del tiempo. La primera de ellas, no estamos hablando de servilismo, nadie se nos confunda, no estamos hablando de que nosotros somos gente de que nos atropellen, correcto, nos pasen encima y pásanos el rolo porque servimos a Cristo y no tenemos dignidad y pueden abusar de nosotros. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de gente que está calibrada, que estemos calibrados, y eso es un proceso diario. Me gustó lo que dijiste que te pasó el sábado. Eso es continuo, uno mismo tiene que recordarse, esto es para ti, Señor, esto es para ti, ni el aplauso ni el rechazo, esto es para ti. Y entonces no estoy hablando de servilismo, de una actitud de baja autoestima, no es esa la ruta, sino de estar conscientes y calibrados. Lo otro es que Jesús me invita a tener compasión con otros. Así que a los hermanos que están en el liderazgo, quizás no tanto a pastores o pastoras, aunque nos pueda aplicar a nosotros también, nos aplica a nosotros también, pero en el ejercicio de la vida de la fe, en el liderazgo, así como Cristo tuvo compasión de nosotros, y que ese lavatorio de pies nos muestra compasión, nos muestra empatía y tantas cosas que podemos decir de ese evento,
nuestro ejemplo máximo de servicio nos invita a que tengamos compasión con otros. El problema que yo he encontrado, Pastor Samidei, es que en muchas ocasiones en esa actitud de servicio hay pies que no queremos lavar. Sí. Hay pies que no queremos lavar Sí. porque tenemos molestias, porque tenemos dedos amarrados, decimos acá en el Caribe, molestias con alguien, en la iglesia, fuera de la iglesia, con nuestra familia, en el trabajo. Y quizás a veces es difícil mostrar compasión cuando la persona que requiere esa compasión no necesariamente ha tenido una conducta agradable o simpática hacia nosotros. Pero si somos esclavos del Señor, mostremos siempre la compasión que Jesús mismo tuvo con nuestras vidas. Así que por ahí van mis pensamientos esta mañana. Me parece extraordinario esta mañana, poderosa como siempre. Esos los lunes comienzan, pues, Dios mío, tremendo, para la gloria de Dios. Oye, pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse contigo, conectarse con tu ministerio, querido hermano? Sí, pueden escribirnos a nermf7@yahoo.com o también pueden llamar al 787-239-1549 y ahí en confianza estamos para servirles. Pastor, hay un montón de mensajes, no los puedo leer porque tengo ya nuestro próximo invitado en Q, pero un montón de mensajes de personas que ciertamente de pastores, pastoras, hermanos, hermanas conectados y enviando tantos mensajes tan lindos a toda esta audiencia querida de pastores, pastoras, de tanta gente. Gracias por ser parte de esta experiencia. Así que, pastor, un abrazo.